Les informamos que esta conferencia será transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas dan la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral denominada Justicia Abierta. Nos distinguen con su presencia los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, ambos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos a Chiapas, magistrados. Quienes se encuentran acompañados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Saludamos de forma muy especial del Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, funcionarios, síndicos y regidores. A la magistrada Angélica Ballinas Alfaro y al magistrado Guillermo Acegur Archila, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. A los órganos electorales de la entidad, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Al maestro Hugo Gómez Estrada, fiscal electoral del Estado. Servidores públicos de las instituciones hoy presentes. Es un gusto contar con su presencia de todas y todos ustedes a este evento. Escuchemos al magistrado Mauricio Gordillo Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quien nos dará la bienvenida a este evento. A nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, doy la más cordial bienvenida a los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrados, Chiapas los recibe con mucho aprecio. Agradezco la asistencia de los distinguidos funcionarios públicos, representantes de partidos políticos, académicos y medios de comunicación. El interés de todos y cada uno de ustedes fortalecen este evento. Para lograr equilibrio en la sociedad, la labor jurisdiccional es fundamental, pues tiene como objeto primordial resolver los conflictos que se susciten como parte de la dinámica humana. Por tal razón, no podría entenderse el debido funcionamiento de los estados democráticos y constitucionales de derecho sin la función jurisdiccional. Esta representa una medida de protección a las libertades y derechos, así como un límite al ejercicio del poder público. Por ello, es de capital importancia legitimar la labor de impartición de justicia que la sociedad demanda a través de un ejercicio de reconocimiento y protección de los derechos constitucionalmente establecidos y así materializar los viejos y siempre nuevos anhelos de libertad, igualdad y justicia. En ese sentido, el concepto de justicia abierta, como modelo de transparencia, hace posible a los ciudadanos el acceso pleno a la jurisdicción electoral, acercando el trabajo de los tribunales electorales de forma sencilla y comprensible, lo que en esencia garantiza plenamente el derecho fundamental de seguridad jurídica. La justicia abierta responde a la necesidad de reducir las brechas existentes entre gobierno y sociedad mediante un diálogo claro, fluido e informado que provoque el conocimiento del trabajo institucional en materia de impartición de justicia. Este nuevo paradigma es de especial relevancia para los impartidores de justicia, ya que la legitimación
de los jueces ante la sociedad se logra precisamente con los resultados de su labor jurisdiccional cotidiana, y en la medida en que esta labor plasmada en las resoluciones emitidas se encuentre disponible de forma clara y sencilla al alcance de los ciudadanos, se mejorará la interacción del binomio sociedad-Estado. Lo anterior es así en virtud de que la ciudadanía hoy encuentra plataformas de comunicación digital que le permite poseer información eficaz para estar en aptitud de asumir posiciones de crítica, lo cual representa una práctica democrática y participativa propia de un Estado social y de derecho. Por ello, dispuestos a escuchar la voz de los ciudadanos y construir un puente de comunicación e interacción genuina con la sociedad, estamos trabajando para sentar una base sólida en la edificación de los tribunales abiertos. Muestra de ello lo es esta conferencia magistral como un foro de participación y reflexión que tiene como objetivo la producción de conocimiento e información respecto a un tema de vital trascendencia e interés general, como lo es la justicia abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Antes de dar paso a la conferencia magistral Justicia Abierta, dará lectura a una breve síntesis curricular de los magistrados ponentes que habrán de disertar sobre este tema tan importante. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó estudios de posgrado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, en España. Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas. Ha sido profesor en distintas instituciones y dirigió la licenciatura en Derecho del CIDE. Ha ocupado cargos en los 3 poderes públicos, así como en órganos autónomos. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido magistrado en la Sala Superior Monterrey y actualmente lo es de la Sala Superior. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho con mención especial, la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana con mención honorífica y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Se ha desempeñado como secretario auxiliar de secretario proyectista de Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, así como coordinador general de asesores, secretario general de acuerdos de la Sala Superior y magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Por vocación académica, ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana e Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es autor de varios textos jurídicos. Magistrados, le cedemos el micrófono para escuchar su magistral conferencia. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, creo, a todos, ¿no? A todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta plática. Gracias al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas por organizarla, por invitarnos, especialmente a su presidente y obviamente al magistrado y a la magistrada que integran el tribunal. El día de hoy, el magistrado de la Mata y yo vamos a hablar sobre justicia abierta en una conferencia pues que es compartida. Yo voy a hablarles primero sobre algunos de los postulados sobre justicia abierta, los principios, algunos ejemplos del ámbito internacional comparado, y después el magistrado de la Mata les dirá qué está haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como ejemplos o prácticas de justicia abierta.
Al final tendremos, bueno, ya la conclusión y bueno, todo depende de los tiempos. Ya nos dirán si después de 3 horas de escucharnos todavía tienen preguntas. Bueno, no van a ser 3, van a ser como 2 nada más. La justicia abierta tiene como objetivo reducir esta brecha o separación entre el derecho y la sociedad, entre los tribunales y la ciudadanía. Se busca principalmente mejorar el acceso al sistema de justicia a través de conformar o consolidar tribunales transparentes, accesibles y visibles. La importancia de la justicia abierta ya en pleno siglo XXI es natural, digamos, al contexto de exigencia que las sociedades democráticas se enfrentan. Sabemos que no solo en México, sino en Latinoamérica y en otras partes del mundo, hay una pérdida o un descontento, más bien dicho, debe ser una pérdida de confianza, pero no, confianza hay, nada más que se ha reducido, y entonces lo que se percibe es un descontento con las instituciones y los procesos de la democracia. El sistema de gobierno democrático tiene un amplio respaldo, se sigue reconociendo como la mejor forma de gobierno. Sin embargo, encuestas, por ejemplo, como la de Latinobarómetro, que va midiendo la percepción ciudadana, la opinión pública en torno a distintas instituciones y procesos democráticos, sí nos advierte que, por ejemplo, en los últimos años se ha reducido el apoyo o la confianza a las instituciones gubernamentales, a los partidos políticos, a los poderes judiciales, y las instituciones electorales pues no somos la excepción. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que tenemos que trabajar más y seguir haciendo mejor lo que ya sabemos hacer, pero sobre todo darnos a conocer. Si la ciudadanía no sabe lo que hacemos, difícilmente puede formarse una opinión pública, ¿no? Si la ciudadanía conoce lo que hacemos y además la involucramos, generamos espacios de participación, hacemos visible nuestra colaboración interinstitucional, cumplimos con una transparencia activa, muy probablemente entonces esto también tenga un impacto en una mayor aceptación y legitimación de las instituciones electorales. Hay que decir que el Tribunal Electoral Federal está mejor evaluado que el promedio de los tribunales electorales en América Latina, ¿no? También el Instituto Nacional Electoral, ya vi que puso cara de, bueno, eso no es mucho, claro, podemos hacerlo y seguir mejorando. Ahora, el problema de la justicia abierta no se reduce solo a los tribunales. De hecho, este modelo de gobierno inicia o toma su auge en esta era digital, en donde el Internet nos permite socializar toda la información, pero sobre todo involucrar a la ciudadanía, y tiene su origen en la declaración de gobierno abierto que realiza el gobierno de Estados Unidos con la presidencia de Barack Obama y en la formación de una alianza para el gobierno abierto. Ahora, ¿por qué? Evidentemente porque en todo el mundo, efectivamente, la representación pública ha estado pues teniendo que responder a mayores requerimientos y porque el mundo ya se mueve distinto, ¿no? El mundo ya no es solamente el de la imprenta y el del aprendizaje en un aula, ¿no? Donde normalmente no se podía transmitir a través de estas tecnologías y llegar a todos lados, ¿no? Entonces la sociedad ha cambiado, tenemos nuevas formas de aprender, tenemos nuevas formas de participación y sobre todo nuevas maneras de comunicación. Les quiero compartir un video que se realiza por una activista y una politóloga argentina que nos pone una pregunta que nos parece esencial tratar de responder sobre cuáles son las instituciones que queremos crear en esta democracia digital, en la democracia del siglo XXI, y en muy pocos minutos ella
planteemos bien el programa. ¿Podemos ver el video? No sé si se habrá salido de la presentación. Ahí está, ¿verdad? Ya nada más de poner. Es hora que empecemos a innovar en donde nadie está innovando todavía, en el sistema político. Porque nuestra democracia está terriblemente estancada y ya no es capaz de responder a las demandas de una sociedad que se complejiza cada vez más y se transforma de la mano de las nuevas tecnologías. Nosotros vivimos en un sistema político que responde a una tecnología de la información de hace 400 años, de la imprenta. Cuando los que eran considerados ciudadanos ya no podían participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones, ni tampoco tenían el acceso a la información necesaria para tomarlas. Entonces lo que se diseñó fue un sistema basado en intermediarios. Los representantes son intermediarios entre los ciudadanos y aquellos espacios en donde se tomaban las decisiones que impactaban en su vida. Y es la misma democracia que tenemos hoy en día. Pero lo que no discutimos es qué queremos hacer después. ¿Qué instituciones queremos construir para esta nueva sociedad en red? Entonces, si Internet es la nueva imprenta, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es esta. ¿Cuál es la democracia de la era de Internet? La presentación política es hora de innovar. Imagínense, pues, en el ámbito de la impartición de justicia, ¿no? En donde también los tribunales funcionamos como intermediarios o mediadores para resolver conflictos entre partes, o intermediarios entre el derecho, ¿no?, como un bien público, y la ciudadanía que ve garantizados o que espera que se protejan los derechos humanos y los derechos en general, particularmente en materia electoral, que se pueda afianzar la participación política y tener una plena seguridad de que van a poder ejercer el derecho a votar y ser votados en condiciones limpias, equitativas, legales, ¿no? Pues nosotros nos hemos preguntado cómo podemos innovar, cómo podemos crear nuevas formas de colaboración, de participación e incentivar también una transparencia que va más allá de cumplir con las obligaciones que establecen las leyes de transparencia. ¿Qué es importante innovar en materia de justicia o implementar este modelo en general en México, en nuestra democracia del siglo XXI? Porque México, como muchos otros países, ha pasado un proceso de transformación institucional. Si nosotros vemos hacia atrás, en los últimos 30 años, prácticamente se han renovado todas las instituciones del país. Hoy en día tenemos una democracia, ¿no?, que está en un proceso de consolidación. Tenemos instituciones autónomas, independientes en materia electoral, en el Poder Judicial. Tenemos un diseño constitucional que permite hacer efectivos los pesos y los contrapesos y sobre todo garantizar los derechos humanos. En suma, tenemos instituciones para un Estado de Derecho y tenemos que conservarlas, tenemos que seguir fortaleciéndolas y potenciarlas. Pero también este proceso de transformación institucional requiere ser más eficiente. Hay que hacer más con menos porque las restricciones en términos de recursos cada día son mayores. También hay que llevar de manera más rápida y efectiva los bienes y servicios públicos a la ciudadanía. En los modelos de gobierno abierto, de justicia abierta, se dice que las instituciones gubernamentales son más inteligentes cuando aprovechan el conocimiento de expertos que están afuera de las instituciones, es decir, ustedes que están en la academia o que realizan algún otro
actividad en organizaciones sociales o que participan en su comunidad y conocen de manera directa los problemas, las políticas públicas que se implementan y cómo mejorarlas. También es necesario que en una era digital los datos sean abiertos, es decir, que no solamente esté puesta la información en los portales de transparencia, sino que también esta pueda ser utilizable, manipulable en un sentido constructivo, pueda trasladarse a formatos, ¿no?, para ser analizada. Por ejemplo, el Electoral del Estado de Chiapas tiene su portal de transparencia, pero se puede acceder a esa información y se puede trabajar, se puede manipular e incluso compartir a través de Facebook, a través de Twitter o a través de Google. Eso es un paso, eso es un ejemplo de cómo podemos ir trabajando en una línea de tener datos abiertos que pueden ser comparables, que permiten la toma de decisiones, que la ciudadanía pueda analizar información y construir inteligentemente una toma de decisiones. Ahora, también tenemos, ya lo decía hace rato, que retos en términos de confianza. Ustedes seguramente se preguntarán por qué México, teniendo las leyes de transparencia mejor evaluadas prácticamente en la región, las instituciones de herencia como el INAI más robustas también de la región, un sistema nacional de transparencia, por qué toda la inversión pública, privada, legislativa en la materia no ha resultado en los indicadores o en los índices que esperarían de confianza o de apoyo al quehacer de las instituciones públicas. ¿Qué más necesitamos? Lo que nos comparten las expertas en esta materia es que la transparencia no es suficiente, que tenemos que implementar una transparencia, pero además mecanismos de participación, colaboración y un mejor uso de las tecnologías de información. ¿Cuál es, digamos, el fin último de todo esto? Pues, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico plantea dos objetivos del gobierno abierto que pueden ser aplicables a la justicia abierta. El primero es fortalecer el sistema democrático, fortalecer a las instituciones y los procesos de la democracia para que su legitimación sea mayor. Y el segundo objetivo es que tengamos las condiciones necesarias y suficientes para disminuir la desigualdad, para incrementar el desarrollo económico, el bienestar de la ciudadanía. Ustedes se preguntarán si la justicia contribuye a eso. La respuesta es sí. Democracias sin, o países sin Estado de Derecho difícilmente pueden llevar a cabo proceso de desarrollo económico, de bienestar, de desarrollo institucional y de afianzamiento de sus instituciones políticas. Y la justicia es es un eje vertebral del Estado de Derecho. Ahora, ¿por qué la justicia abierta es motivo de nuestro interés? Principalmente por lo que por mejorar el acceso a la justicia. Este es un derecho constitucional, pero también es una política institucional. Tradicionalmente, los poderes judiciales, también décadas de transformación, se han ocupado de construir hacia adentro procesos y construir hacia adentro una capacidad instalada y mejores competencias en sus funcionarios, un servicio de carrera judicial, todo esto con miras a construir instituciones imparciales, instituciones autónomas. Ahora estamos ante un modelo de gobierno judicial que exige trabajar orientado hacia la ciudadanía, es decir, construir hacia afuera, ya no solo hacia adentro.
el diseño institucional para tener un poder judicial autónomo e imparcial, el reto está en cómo que la ciudadanía conozca lo que hacen los tribunales, que conozcan lo que hacen las magistradas, los magistrados. Para esto, Justicia Abierta promueve mecanismos de participación que son distintos, evidentemente, a lo que pueden hacer las administraciones públicas, pueden hacer las fiscalías de delitos electorales, porque los tribunales, los jueces, las juezas, somos un tercero imparcial. Ahora, cuando la interpretación de la ley puede tomar, digamos, distintos caminos, y cualquiera de los dos se percibe como apegado a la legalidad, y hay un conflicto en torno a alguna decisión que toma una autoridad administrativa, van a acudir a los tribunales, van a acudir no solo porque tienen confianza, sino porque es la forma en que se resuelven institucionalmente los conflictos y se puede ir determinando cuáles son las reglas del juego. Claro, las reglas del juego son preexistentes, pero hablo de casos en donde se requiere alguna interpretación o hay un conflicto entre dos partes. Y para eso es importante visibilizar nuestras decisiones, nuestro quehacer, para que las conductas se vayan modulando o se vayan acercando más a lo que las autoridades electorales fijan, sino de manera presencial. Los hace sentir parte del procedimiento. De hecho, ya eso es en sí mismo un mecanismo de participación. Evidentemente, cada una de las partes va a exponer cuál es su visión sobre el conflicto y plantear argumentos a su favor, ¿no? Pero el juez reconstruirá todas esas definiciones del problema y su labor está en adjudicar la ley desde la perspectiva de justicia, ¿no? O desde la perspectiva del mejor derecho entre dos partes. También un ejemplo, otro experimento que se llevó a cabo en Australia, que tenía como objetivo conocer cuál es el impacto que tienen en las partes las decisiones judiciales cuando las personas que acuden a un juicio reciben, digamos, un trato no solo respetuoso, no solo digno y no solo que los hace sentir que están siendo partícipes del sistema, sino también cuando los jueces aplican la ley transmitiéndoles un sentido de, digamos, de justicia, o sea, una percepción de lo que, del comportamiento de los jueces en torno a lo que ellos perciben como lo que es justo. Y lo que tenemos es que durante los procesos en Australia, cuando las personas sentían que a partir de las explicaciones y los argumentos y las audiencias, los jueces podían transmitir cuál era el sentido de justicia que estaba detrás de la ley que estaban aplicando, entonces las partes generaban una opinión en torno a una aceptación de la obediencia hacia el derecho. Cuando las partes perciben que el sentido de justicia que está detrás de la ley, digamos, no están de acuerdo con él, entonces la aceptación hacia cumplir la ley es menor. Por eso es muy importante que en todos los ámbitos, pero particularmente en materia electoral, los procesos, ya sea judiciales o inclusive los que se llevan a cabo a nivel administrativo para sancionar o para dirimir conflictos entre partidos, se perciban como justos, es decir, que no hay una aplicación de las normas procedimentales que puedan favorecer a alguna de las partes, y que el arbitraje
se garantice de forma imparcial. Todo esto va a contribuir a aceptar el resultado. Y aceptar el resultado es muy importante para todo este círculo virtuoso de hacer efectivo el derecho. En materia electoral sabemos la relevancia de la aceptación de los resultados después de la jornada electoral. Ahora, ¿cómo se construye, cómo se legitima todo este proceso para que se acepten los resultados, no solo por los partidos políticos o por las y los candidatos, sino también por la sociedad, por los ciudadanos que acudieron a las urnas? Se construye durante todo el proceso electoral, emitiendo decisiones que puedan ser comprensibles, que se aclaren, que se explique cuál es el derecho, el sentido de justicia que está detrás de cada una de esas decisiones, ¿sí? Y que se vayan clarificando las reglas del juego. Y que el arbitraje además sea oportuno y efectivamente sea neutral, sea objetivo, sea imparcial. Y así se va construyendo poco a poco todo este ciclo de confianza pública en torno al proceso electoral y de la misma manera se da en torno a un juicio. ¿Qué esperamos? Que se acepte el resultado de la jornada electoral o que se acepte la decisión que toma un tribunal a partir de exponer sus argumentos y de llevar a cabo un proceso de manera imparcial. Por eso la relevancia de implementar la justicia abierta en los tribunales. Ahora, la anterior, por favor. Y la anterior, creo que otra, sí, o regresemos más, porque nos saltamos varias. Una más, otra más, otra, ahí. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los principios de justicia abierta? Ya los he mencionado, ahora de manera rápida los pueden ustedes ubicar y a través de algunas definiciones podemos ir profundizando en su comprensión. La transparencia. La transparencia, ya mencioné, tiene que ver con la forma en que construimos datos abiertos, pero no solo con eso, sino también la implementación de un lenguaje claro en nuestra actuación, en nuestras decisiones y en nuestras labores administrativas. La transparencia que permite monitorear y evaluar el trabajo de los tribunales, evaluar la justicia que se recibe. Si esta tiene la calidad, la eficiencia y la eficacia que se espera de un servicio público. Ser visibles para interactuar horizontalmente con las instituciones y la sociedad, para coordinarnos de manera colaborativa con el resto de las organizaciones para hacer efectivo el acceso a la justicia. El Tribunal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Chiapas tienen distintos convenios de colaboración, ¿no? Algunos con la FEPADE y la Fiscalía para la persecución de los delitos electorales, o el Instituto con la Universidad Autónoma del Estado, y también tienen con otros tribunales, particularmente el Tribunal Electoral de Chiapas, como todos los del país, acaban de firmar con la Sala Superior, con el Tribunal Electoral, un convenio de tribunales abiertos, una carrera judicial electoral a nivel nacional. Esto nos permite coordinarnos para estar unidos, para estar listos y enfrentar los desafíos de este proceso electoral. También la visibilidad mejora y construye la cultura legal que se espera, ¿no? Ser accesibles no solo para acercar el sistema de justicia a los usuarios, sino para creando espacios de participación y de diálogo. Ahora, en todo este proceso, como las tecnologías de información y de la comunicación pueden resultar herramientas
herramientas muy favorables para alcanzar nuestros objetivos. Voy a poner ahora de lo que significan estos principios ya a través de casos concretos. En materia de transparencia, sabemos que México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y aquí tenemos un reporte de los compromisos y el seguimiento que se hace desde esa alianza al cumplimiento y a los procesos de consulta en materia de transparencia. Digamos, institución que no es transparente, pues institución que no es observada. Y institución que es observada, pues se tiene que medir para que efectivamente veamos que los resultados son, son útiles o también respecto a la transparencia, en Argentina, por ejemplo, un portal que genera condiciones de fácil entendimiento y de acceso a la justicia es que se llama Derecho Fácil. Y aquí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina lo que ha hecho es dar a conocer a la ciudadanía cuáles son sus leyes, con un lenguaje claro, con un lenguaje llano, darles herramientas como un Wikinews para construir con la comunidad un diccionario jurídico o de términos legales, y también un portal de justicia cerca, en donde podrían consultar qué hacer prácticamente sobre su vida cotidiana que está regulada o reglamentada por el Estado. Desde sacar una licencia, tramitar algún permiso en su localidad o donar sangre por algún acercamiento al derecho, y a través de uno en Chile que le da mucho más información al elector para que pueda llevar a cabo su ejercicio electivo. Y también pues tenemos voto electrónico, por ejemplo, en otros países. En algunos pues tenemos el sistema todavía de voto a través del correo postal. En materia de colaboración, tenemos algunos ejemplos. Muy rápido, la colaboración puede ir desde construir bases de datos, ¿sí? Tener historiales de información y que se puedan bajar y ser analizados por cualquier universidad, por cualquier académico o académica, por la comunidad, y que la comunidad pueda ir reportando, por ejemplo, en este portal de justicia abierta de California, que puedan ir reportando y usando tutoriales o herramientas de cómo se está comportando, digamos, la criminalidad en una comunidad. Este es un portal que está destinado a la generación de información sobre justicia criminal. La siguiente, por favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral tienen en marcha un programa de observación electoral para las elecciones del 2018. Y este es un mecanismo que se utiliza en distintas partes del mundo. México participa con la observación electoral también en otros países. Ahora, ¿para qué nos sirve esta colaboración? Pues, en primer lugar, para aprender, ¿no?, de otras experiencias, para conocer cómo se llevan a cabo los derechos, cómo se garantizan en otros países el ejercicio a votar, y también para que cuando vienen a observarnos se nos pueda dar una retroalimentación y una observación crítica. Ahora, en su conjunto, estos mecanismos de observación han demostrado que pueden ser relevantes
a fin de constatar la legitimación de los procesos electorales en las democracias. Y a manera, digamos, de una primera conclusión, les compartimos este video de Beth Novak, que es una experta en gobierno abierto, y la tesis de ella, y que también nosotros sostenemos, es que implementar mecanismos de justicia abierta se tiene que traducir necesariamente en modificar prácticas, en modificar conductas, en modificar procesos, en transformar la relación que hay entre sociedad y gobierno, entre los usuarios del sistema de justicia y los tribunales, en que veamos que nuestro objetivo y nuestro trabajo está en mejorar la calidad del acceso a la justicia por los usuarios y establezcamos una relación no de competencia sino de colaboración. Podemos poner seguramente solo hay que darle play a... Let me be very clear, and perhaps controversial, that open government is not about transparent government. Simply throwing data over the transom doesn't change how government works. It doesn't get anybody to do anything with that data to change lives, to solve problems, and it doesn't change government. What it does is it creates an adversarial relationship between civil society and government over the control and ownership of information. And transparency by itself is not reducing the flow of money into politics, and arguably it's not even producing accountability as well as it might if we took the next step of combining participation and collaboration with transparency to transform how we work. Muchas gracias por su atención. Ahora le voy a dar el micrófono al magistrado de la Mata para que nos comparta su experiencia en este tema. Pues yo agradezco mucho al Tribunal Electoral de Chiapas haber sido invitado a venir a esta conferencia. De verdad que siempre que vengo a Chiapas vengo muy contento. Para mí Chiapas es muy especial, porque la verdad es que yo solamente puedo decir, a pesar de que no nací en Chiapas, ¿no? Pero tengo la gran suerte, por mala fortuna mía, por supuesto, eso es evidente, ¿no? Pero la verdad es que yo vengo a Chiapas muy contento porque tengo la gran suerte de tener muchos amigos chiapanecos y ha sido tanto el cariño que me han dado tantos chiapanecos que la verdad es que siempre dejo un poquito de mi corazón en Chiapas. De verdad estoy muy contento de estar aquí. Quiero contarles. Gracias. Quiero contarles un poco de lo que ha hecho el Tribunal Electoral en estos temas, no porque sea un paradigma. La verdad es que todos tenemos que tener fórmulas que puedan ser creativas y seguramente muchas de estas cosas que tiene el tribunal, pues pueden ser algunas reproducidas, pero sin duda todas mejoradas. Tenemos que pensar, tenemos que ser un equipo, las instituciones electorales y los tribunales electorales locales, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo he dicho varias veces, pero no hay ninguna duda, nunca había habido en la historia de los tribunales electorales tanta cercanía como la que hay ahora entre el Tribunal Electoral Federal y los tribunales locales. Hoy sí puede hablarse de una verdadera judicatura electoral nacional, no tengo duda alguna. Digo, la prueba evidente de eso es cuando hace una semana se ha firmado un acuerdo para crear una carrera judicial nacional, donde va a haber justamente certificaciones, entre otras del Centro de Capacitación Judicial Electoral, que es nuestra escuela judicial. Pero bueno, en fin, no vine a hablar de esos temas. Vine a hablar un poco del tema de justicia abierta. Miren, yo quisiera derivar en tres cuestiones fundamentales que pueden ser como lo que reflexionemos. Yo diría, temas administrativos, temas judiciales y por supuesto también cuestiones que nos acerquen, digamos,
así más con la ciudadanía. Quiero decir también que el tema de justicia abierta y de gobierno abierto y poder judicial es verdaderamente uno de los temas más importantes en los que tenemos que trabajar todo el mundo constantemente. De hecho, la Carta Iberoamericana sobre Gobierno Abierto dice una frase que a mí me parece de verdad muy, muy interesante. Fíjense, dice el Poder Judicial, dice la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto relacionando el tema con Poder Judicial, dice, es uno de los espacios donde mayor impacto puede tener aplicar los pilares de gobierno abierto. En el Poder Judicial hay una cultura de la reserva, bajo el argumento de la autonomía e independencia. Está diciendo la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, es donde más hay que hacer chamba, en pocas palabras, ¿no? Pues hagámosla, ¿no? Nos están marcando justamente el error, empecemos a trabajar. En temas administrativos, yo creo que se simplifica en una fórmula. Simple y sencillamente, la manera en la cual las instituciones públicas gastan el dinero público tiene que ser radicalmente transparente. ¿Hay alguien duda de eso? Es decir, la forma en la que se gasta el dinero tiene que ser constantemente vigilada. El ojo, digamos, del escrutinio público tiene que estar evidenciado en cada momento. Y por eso justamente es que podemos crear cuestiones que pueden ser muy fáciles y que nos pueden recordar, ¿no? Por ejemplo, podemos transmitir por internet pues las cuestiones que hacen a las sesiones del Comité de Transparencia, del Comité de Adquisiciones y Obra Pública, cada uno de los comités que vayan sesionando. ¿Por qué no podemos transmitirlas por internet? No existe ahora estas fórmulas. Antes era muy difícil, ¿no? Se necesitaba, las conexiones a internet eran complicadas. Esto ya los jóvenes a lo mejor ya no lo vivieron. Se necesitaban cámaras muy complicadas y caras, pero ahora con un celular estamos transmitiendo como dicen ahora, pues, se periscopea, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no lo podemos periscopear? ¿No? ¿Están de acuerdo? A ver, y es tan simple, y entonces la gente se va a dar cuenta exactamente cómo se están tomando las decisiones respecto del gasto público, ¿no? Se puede ver cómo se están ganando las licitaciones y de forma transparente, o por qué se está reservando determinada información, o con independencia de que específicamente a la persona en particular se le notifique y esta evidentemente pueda, en su caso, interponer el recurso que corresponda, que puede ser en materia administrativa. Lo decimos en adquisiciones, en transparencia, pero también en cuestiones como la Contraloría, ¿no? Sería como útil tener una fórmula en la cual pues todos los procedimientos de responsabilidad estuvieran concentrados en la página de internet de un tribunal o de una institución electoral, ¿no? De forma tal que cualquier ciudadano se pueda meter, hacer un clic y evidenciar pues en dónde hay procedimientos de responsabilidad y saber en qué momento procesal se encuentra y por supuesto las resoluciones que en su caso se emitan. Miren, la materia electoral es especialmente, ¿cómo decirlo?, sensible. Todos tenemos que tenemos que darnos cuenta de que el electoral no es, ¿cómo decirlo?, no es una materia normal, no es civil, no es mercantil, no es familiar, donde sean temas específicamente determinados en una fórmula, ¿cómo decirlo?, que puede ser muy individual, ¿no? A ver, aquí a todo el mundo le interesa lo que están haciendo las autoridades electorales, les interesan los resultados, les interesan los expedientes, ¿no? Bueno, abramos todo el tema administrativo. Ahora, yo diría que en los temas judiciales, aquí es en donde más podemos ayudar los jueces, ¿no? Porque es justamente para lo que estamos capacitados. A nosotros nos han formado, pues, en una técnica judicial completa, pero también nos han deformado, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empezaba a ser profesor, siempre le decía con cierto orgullo a mis alumnos, recuerden que ser abogados en mucho es adquirir un lenguaje, un idioma. No sé por qué creo que aquí hay muchos abogados, ¿no? Y como seguramente hay muchos abogados, ¿a poco no nos entendemos re bien, ¿no? Pero nadie más nos entiende, ¿no? Es decir, sí, hablamos muy bien, somos 100 personas hablando, somos extraordinariamente entendibles entre nosotros, salimos y nadie más nos entiende. A ver, eso, para los que fue la manera en la que a mí me entrenaron y que cuando yo era un abogado joven, un profesor joven, justamente lo que hacía era entrenar nuevamente a los estudiantes para hablar como abogado, para hablar técnicamente. A ver,
no que dejen de aprender la técnica, pero no podríamos programarlos para también hablar de manera, ¿cómo decirlo? ¿Normal? No, o sea, no, eso de que se identifique al abogado no por su acento, sino por la manera en la cual se está expresando, no sé si es sano, esa es la verdad, tenemos que hacernos esas preguntas. Y ahí viene el tema. Lo primero que tenemos que cuestionarnos es la manera en la que estamos haciendo las sentencias. A ver, las sentencias electorales, por cierto, les recomiendo, siempre lo hago, pero creo que ya se agotó la edición, pero ¿no? El libro que hizo la Sala Monterrey, que toca el tema justamente del modelo de sentencia, se los recomiendo. Creo que la edición en físico se agotó, pero está en la página de internet del tribunal. Bájenla, ójenlo. A ver, de verdad, tenemos que hacer sentencias de forma tan, pues, ¿cómo decirlo? Pues tan antigua, ¿no? Es decir, y además como si fueran cosas totalmente diferentes a cualquier otro papel. A ver, ¿a qué me refiero? ¿No? Vistos para resolver los autos del juicio expresado al rubro, ¿no? Resultando, considerando, puntos resolutivos. ¿Ya vieron? Es que y además otra cosa más, es que lo digo siempre, pero es verdad, porque, a ver, tú eres justiciable, te notifican tu sentencia, ¿y por dónde empiezas a leer? ¿Por dónde? Claro, por atrás, por el resolutivo. A ver, no es lógico, una novela no se empieza a leer de atrás para adelante, ¿verdad? O sea, lo que seas árabe, o sea, no se puede, me da a entender, o sea, no se puede, a ver, es empezar por, ¿no? A ver, háganse estas preguntas, ¿por qué? De verdad, háganse estas preguntas, porque si significa que estamos haciendo las cosas al revés, pues significa que hay que cambiarlas. Y tenemos que preguntarnos si esto está mal. No podemos utilizar la misma técnica que utilizan pues todos los documentos, pues yo diría científicos, o todos los documentos de expresión. Es decir, por ejemplo, utilizar un índice. Bueno, yo comenzaría diciendo así, esta sentencia por la que sé y lo que pasó, ¿no? Y después un índice, que el lector sepa más o menos, si quiere saber cuáles son los argumentos en dónde se encuentran, ¿no? Y después, inclusive identificarlos, página tal, ¿no? Un glosario. A mí me sirve mucho el glosario, porque luego los nombres en electoral son muy largos. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. ¿Quién le puso ese nombre? Bueno, es que por eso la ley de amparo es tan fácil de recordar, me da a entender. Nadie recuerda el nombre completo de la Ley General del Sistema. Bueno, sí, yo, pero llevo 21 años en esto. A ver, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Entonces, un glosario donde diga JDC, ley de medios, y que sea después fácilmente llevable. Pero lo más importante, yo creo que es utilizar una metodología. Comenzar diciendo, este es el problema, y así se resuelve. No es tan difícil, ¿eh? A ver, hay sentencias que tienen muchos problemas y tendremos que decir, estos son los problemas, y así se resuelven. Y tendrá que ser la metodología racional. Preguntémonos estas cosas, cambiemos nuestra forma de hacer el trabajo. Yo creo que sí se puede. La verdad, yo creo que sí. Si hacemos sentencias claras, pues les tengo una gran noticia. Creo, si la lógica se impone, que la gente nos va a entender mejor. Pero además tenemos ahora armas extraordinarias que debemos utilizar. ¿Saben cuáles son? A ver, justo lo que hablamos hace un momento, todo lo que tiene que ver con redes sociales e internet. Yo paso buena parte de mi día en las redes sociales. Es una cosa. Si tengo un momento de eso que no tengo mucho, estoy en redes sociales. ¿Y saben por qué? No solo porque me parece entretenido, sino porque es que si no, no entendería ya el mundo. Esto es, la gente está hablando en redes sociales, se están comunicando entre ellos. Y es la gran diferencia respecto de otros momentos, digamos, en la forma de hablar. Fíjense, antes cómo se hablaba, por ejemplo, en la comunicación social institucional o del Estado, de arriba hacia abajo, ¿no? Y se buscaba entonces también que la gente hablara de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero ahora resulta que las redes sociales no solamente se puede hablar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino lo mejor de todo y lo que más se hace, ¿cómo es? En horizontal. Todos estamos hablando al mismo tiempo. Y eso, por un lado, genera, sí, un tanto de confusión. Hay que aprender a evaluar el contenido y se tiene también que analizar caso por caso y cuestión por cuestión.
pero al mismo tiempo nos da la potencialidad de hablarle, pues de verdad, a todo el mundo. Es que, ¿se imaginan? Pues los jueces del siglo XVIII, XIV, de cualquier época, que decir, mi trabajo lo pueden entender cualquiera. Sería fantástico, ¿no? Y lo puede difundir cualquiera. A mí me parece extraordinario. Miren, vamos a pensar un poco, y eso es justamente lo que podemos preguntarnos. Por ejemplo, podemos hacer infografías, o como ya me acostumbré a que les llamen cuadritos, ¿no? Ya van varias personas que me dicen, me encantan tus cuadritos, ¿no? Entonces, pues, bueno, mis cuadritos, ¿no? ¿Por qué no hacemos cuadritos? ¿No? Y les ponemos colores. Los que sean profesores se han dado cuenta. Los chavos, es que ya no leen tanto texto. Es como, es así, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo les digo? Es a través de ideas cortas, sencillas, simples. A ver, no es ni mejor ni peor. A ver, mi generación, que es la generación X, debe entenderlo. No es ni mejor ni peor. No es terrible lo que hacen ahora los millennials, la llamada generación Y o Z, como le... A ver, no es ni mejor ni peor, es otra forma de hacerlo. Pero tenemos de dos. ¿Nos comunicamos con ellos o no? Y, ¿saben? Yo creo que sí es mejor darnos una oportunidad para platicar con ellos. Hagamos estos cuadritos, quizá. Podemos utilizar otras cosas, ¿no? Luego, también, una cuestión que últimamente estoy haciendo y que no sé si me salga bien, y porfa, si no me sale bien, me dicen. Pero luego duran mucho nuestras participaciones en los plenos. ¿Están de acuerdo? También debería ser un poco más corta. No le estoy dando ideas a mi amigo Reyes, ¿no? pero porque no es el que más habla, ¿no? Ojo, pero fíjense ustedes, yo luego lo que hago, y a veces lo hago cuando me excedí un poquito de tiempo, es que cuelgo en internet un extracto de la participación en 3 párrafos, ¿no? Porque luego son las ideas más cortas. Entonces, así, paz, ¿no? Para que, si no me voy a entender, porque eché mucho rollo, como ahorita, ¿de acuerdo? Por lo menos haya 3 ideas claras, ¿no? De todo lo que dije. Bueno, puede ser, vamos a pensar, de verdad, vamos a hacer todo este tipo de preguntas. Vamos a hacernos también, justamente con este tema de las redes sociales, pues justamente fórmulas de comunicación que pueden ser, yo la verdad estoy experimentando, yo no sé si me equivoco, otra vez les pido me ayuden, porque lo que sí es que he preguntado a los académicos cómo hacerlo, y me dicen que el tema es que todavía no se ha teorizado, ¿no? Es decir, todavía no tenemos una solución coherente. Dentro de 10 años quizás sepamos si bueno, pues en 10 años no me sirve de mucho. Por ejemplo, hacer videos, ¿no? Hacer videos de las sentencias, ¿no? Lo que están haciendo ahora mis secretarios, que a ellos se les ocurrió, y la verdad es que me está gustando mucho lo que están haciendo. La verdad. Ojo, es un video de 1 minuto y con los párrafos de las sentencias que me parecen representativos, ¿no? En fin, rompamos todos los esquemas, tratemos de comunicarnos, ¿no? Yo creo, estoy convencido que podemos hacerlo. Solamente tenemos que tratar de romper los paradigmas. Y si hacemos todo esto con nuestras sentencias y con todos los materiales, pues de una vez hagámoslo con todo lo judicial, ¿no? Una página de internet clara, y yo diría también una página de internet que tenga la estadística judicial, que yo diría tenga los estrados electrónicos, las versiones estenográficas, las fórmulas de notificaciones. Yo también en mis redes sociales cuelgo mis sentencias. La verdad es que luego yo soy más rápido que la Secretaría General. No es una crítica a nuestra Secretaría General, lo que pasa es que la regla es de 24 horas, ¿no? Entonces, es decir, ellos cuelgan la sentencia en no más de 24 horas y luego sí se toman las 24 horas, ¿no? Entonces yo lo que hago es subir las que me parecen interesantes. Y luego me parece encantador, digo así, que luego nos piden, o me han llegado a pedir, oiga, ¿y puedes subir esta sentencia? Porque de aquí a que me notifican, sí, claro, eso cuando yo era juez de primera instancia, yo era magistrado de la sala especializada, y la sala especializada de la sala es un tribunal de primera instancia. Entonces, cuando yo era juez en un tribunal de primera instancia, pues no estoy seguro que fuera muy conveniente, porque seguramente querían recibir la sentencia pues para ir preparando el recurso con un poco más de tiempo, ¿verdad? ¿No? En fin, pero normalmente la verdad es que yo iba colgando todas las sentencias, ¿no? Y muchas veces si algo me faltaba, los justiciables me mandaban un tweet
y la colgaba yo mi sentencia también para que fuera, porque a veces las notificaciones en la sala especializada, de verdad, justamente en terrenos que son hermosos como los de este bello estado, pero ustedes saben también que el tema de las comunicaciones puede ser complicado, ¿no? Entonces vamos a imaginar notificar a una radiodifusora que se encuentra en medio de la serranía y tú estás en la Ciudad de México, pues a lo mejor pasan varios días antes de que la puedas notificar, ¿no? Ese es justamente el tema que lo vamos colocando, ¿no? Pero además, hagamos publicaciones de nuestras sentencias, hagamos observatorios académicos, en fin. Bueno, voy cerrando. Yo creo que en algún momento la justicia electoral, como está hecha, que es una justicia muy formal, tendrá que ir dimensionándose de manera distinta. Tiene que ser el paradigma, la cercanía con la gente. Claramente, la justicia electoral es digamos, debe tener como fin fundamental el hablar con el ciudadano. En ese contexto, me parece que en algún momento se tendrá que hacer una reforma procesal electoral para que exista un juicio en línea. Es tan simple como eso. Ahorita lo platicaba el magistrado Reyes. Pues imaginen ustedes que todos pudiéramos entrar a todos los expedientes electorales. Es que piensen eso, ¿eh? A ver, en todos los expedientes electorales, si pudiéramos ver las pruebas, entonces sí que podríamos evaluar, claro, analizando el expediente, lo que resuelven los jueces. Porque eso es lo que queremos los jueces, que nos evalúen todo el tiempo. Vamos, digamos así, que nos juzguen, ¿no? Que juzguen a los juzgadores y que vean los agravios y que vean las pruebas y que después vean si es porque se declararon inoperantes o infundados o al contrario, fundados. Y que estén constantemente criticando. Esto ayudaría muchísimo. Un juicio electoral en línea donde pudiera analizarse todo esto, me parece que deberá en un momento hacerse, por supuesto. También tendrá que analizarse la existencia de digamos, la fórmula de alegatos, ¿no? De oídas, ¿no? Lo que en otros países acabas de dar el alegato de oídas y cuando el asunto es importante y urgente, antes de 2 horas están pidiéndote la cita para ese mismo día. Es decir, sí es reactivo el tema, tenemos que fomentarlo, creo yo. Pero, a ver, tenemos que preguntarnos también si no ha lugar a la existencia de audiencias de desahogo de pruebas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? De manera pública. En algunos asuntos no se podrá, ¿no? En fin, pero estas preguntas, todas estas preguntas, y también, por cierto, acabamos de sacar algunos precedentes, donde ya también establecimos que, por ejemplo, los escritos de amigos de la Corte o amicus curiae son válidos no solamente en los asuntos de indígenas, tienen también que ver con grupos vulnerables, ¿no? Y en general ya son parte del sistema procesal, aunque no se encuentren regulados en la ley. Pues todas estas fórmulas y también las periciales antropológicas para los casos de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, en fin, todos estos temas, ¿no? Son fórmulas que nos ayudan a acercarnos con la ciudadanía. En fin, no quiero, si podemos evitar las 2 horas que nos dijo el magistrado Reyes, la verdad es que a veces nos hemos pasado de esas, a veces han sido, no sé, 2 horas y media, no sé si 3 alguna vez, ¿no? Pero la verdad es que lo que quiero decirles y queremos transmitir es que, a ver, la justicia abierta en mucho es un nuevo paradigma. Lo que tenemos que tener es romper justamente con el pasado. ¿Pero en qué sentido? A ver, no es una cosa irracional. A ver, antes, digamos, los ciudadanos veían, lo que querían era conocer nada más cómo se gastaba el dinero público, ¿no? Después dijeron, digamos así, bolsillo de cristal. Luego alguien dijo, no, que se pueda ver a través del sistema de transparencia, pues lo que hacen en general los funcionarios públicos, digamos, caja de cristal. Y podremos dimensionar a la justicia como una casa de cristal, o sea, que la gente de verdad se siente en su casa. Ese es el fin fundamental, que puedan interactuar con los jueces y magistrados de manera clara, simple, llana. Es eso. Es tan simple como eso. Y fíjense, entonces eso significa que lo que necesitamos, sobre todo, es imaginación. Yo diría eso, utilizar las nuevas herramientas, romper todas las cuestiones, digamos, que genéticamente han programado a los abogados para hacer y hablar y actuar, ¿no? Y a lo mejor lo que podemos hacer es
ir transformando estas cuestiones. En fin, yo llegaré hasta aquí. Nuevamente agradezco al Tribunal de Chiapas y el magistrado Reyes daría el cierre de la conferencia. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Pues como yo cierro, quizá dependa de mí si nos tardamos las 3 horas, ¿no? La justicia abierta es una realidad, ¿no? Acaban de escuchar al magistrado de la Mata y varias acciones que se están llevando a cabo en el tribunal nos hacen ver que es posible y que, por supuesto, podemos hacer todavía las cosas mejor. ¿Y qué más podemos hacer? El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral ya usan redes sociales, básicamente creo que solo les falta Snapchat, ¿no? Pero tienen YouTube, tienen Twitter, tienen Facebook y seguro otras que yo no conozco porque yo también soy una generación X, no soy ni millennial y mucho menos centennial ni estas nuevas generaciones. Las redes sociales son una herramienta, un mecanismo para hacer efectiva la libertad de expresión, o sea, para no solo que la gente pueda manifestar ahí sus ideas, sino también que reciba información. Hoy en día, digamos, según Freedom House, en un estudio que hace sobre libertades civiles, México obtuvo 13 puntos de 16. Es decir, hoy en día no estamos mal en materia de libertad de expresión, estamos avanzando, ¿no? Digamos, estamos progresando bastante bien, pero ¿por qué no hacerlo todavía mejor y llegar a 16 de 16 puntos, ¿verdad? Claro, no depende solo de las instituciones electorales, pero si las redes sociales son una forma de garantizar que la ciudadanía reciba la mayor cantidad de información y que además esta sea de calidad y sea una información relevante para su toma de decisiones, pues usémoslas, la verdad, ¿no? O sea, sacamos la ventaja de estos instrumentos para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Además, en redes sociales, pues muy difícilmente alguien los puede censurar, ¿no? O sea, realmente, que es, digamos, ahí sí hay una libertad, pues que solo quizá en algún país o en dos no tengan, ¿no? Pero prácticamente en redes sociales podemos decir responsablemente todo lo que tengamos que informar y comunicar a la ciudadanía. Y por otro lado, si lo hacemos, como ya decía Felipe, a través de una comunicación visual que genere interés, que genere participación, pues qué mejor. Nosotros estamos experimentando, ¿no? Casi todas las semanas con diferentes formatos de comunicación y preguntas e interacción. A veces nos va bien, a veces no tan bien, pero ¿por qué no hacer este esfuerzo y asumir el reto de tener una mejor comunicación visual también, ¿no? Ahora ustedes dirán, bueno, es que para eso se necesita contratar a una consultoría en marketing y expertos. Pues la verdad es que no. Nosotros no lo hacemos con nuestros propios equipos, ¿no? De abogados, de abogadas o equipos interdisciplinarios, porque también la tecnología ya tiene muchas herramientas a la mano y no tenemos que pasar por una licenciatura en comunicación visual para intentar hacer algo, ¿no? Inclusive las propias herramientas Facebook o Twitter, o Facebook particularmente te da la posibilidad de hacer tus videos, ¿no? A través de la propia página, ¿no? Yo no tengo Facebook, pero el magistrado de la Mata sí. Entonces yo a veces pues, me meto a ver lo que hace ahí, ¿no? Como él dice, en mi tiempo libre me la paso en las redes sociales también, pero como no tengo mucho, pues apenas me alcanza para administrar un Twitter y mi equipo también
lleva a cabo ejercicios en Instagram. Bueno, creo que de lo que están viendo ustedes en la pantalla, ya hemos dicho muchas cosas, pero hay un tema que me interesa ya resaltar para concluir, y es el de combatir la posverdad. En las recientes elecciones en Estados Unidos y en otras, ¿no? Ha surgido la discusión en torno a el uso de fake news, ¿no? O esto, lo que se llama posverdad, y cómo puede influir o no en los procesos electorales, ¿no? O en la participación de la ciudadanía. Si vemos la participación de la ciudadanía como una vertiente de la representación política, pues el fenómeno de la posverdad o el fake news o el uso de bots o la generación de información distorsionada y masificada a través de internet o redes sociales, pues sí nos debería de, digamos, de inquietar, ¿no? De tener alguna preocupación en torno a cuál es nuestro papel o cuál puede ser nuestra contribución para que la participación ciudadana esté mejor informada. Evidentemente no es la censura de las fake news, no es cancelar por algún tipo de mecanismo de decisión este tipo de instrumentos, sino competir con ellos, ¿no? Competir con información de calidad, o sea, participar de este circuito deliberativo, en donde sabemos que, por ejemplo, si ustedes dan 100 likes, ¿no? En este tipo de herramientas, se van a generar lo que se llaman Big Data, ¿no? Y Facebook o la empresa consultora que se dedica a eso va a saber cuáles son nuestras preferencias de compras o políticas. Si ustedes les dan 150 likes, probablemente sepan mejor que su pareja lo que ustedes piensan, ¿no? O cuáles son las preferencias que tienen, ¿no? En general. Y si ustedes le dan 250 likes, esta Big Data les puede prever o predecir mejor que ustedes lo que van a decidir, ¿no? Lo que van a hacer o cuáles son sus preferencias. Toda esta información que se está construyendo a través de las redes sociales o del Internet es un mecanismo de participación también. Ahora, las autoridades, frente a una noticia falsa, distorsionada, pues, ¿qué podemos hacer? Pues dar una noticia veraz, objetiva, oportuna. Comunicarla de manera rápida, pero también accesible, ¿no? Es decir, que en un lenguaje claro y con pocas ideas podemos comunicar cuál es la noticia veraz. Combatir también la distorsión de los hechos, ¿no? A través de mecanismos de información. Creo que ese es nuestro papel y podemos hacerlo además juntos. Imagínense que tuviéramos una plataforma, pues ya no de educación judicial electoral como un campus virtual, sino una plataforma nacional de noticias electorales. Y lo están haciendo algunas instituciones, por ejemplo, investigaciones jurídicas tienen un monitoreo, ¿no? De los hechos relevantes de la elección. Creo que hay otras iniciativas, ya sea de universidades o de sociedad civil, dando seguimiento a lo que pasa. Evidentemente, el tribunal y el instituto van comunicando a través de sus oficinas de prensa, de comunicación social, la actividad. Pero también, digamos, somos parte de esta deliberación virtual, de esta deliberación en red, y tenemos que estar ahí informando nuestro quehacer, nuestras decisiones particularmente, y contribuyendo a la transparencia y a combatir la posverdad. Habría muchas más ideas, pero se las vamos a dejar a ustedes, a su creatividad, porque ustedes seguramente saben cómo pueden mejorar lo que ya saben hacer. En conclusión, la justicia abierta pues tiene algunas metas que son estructurales, ¿no? No solo se trata de ser más creativos
sino realmente lo que buscamos es incrementar la confianza en los tribunales, en las instituciones electorales. ¿Por qué? Porque esa es una condición necesaria para que la gente participe, para que ejerza su derecho a votar, a ser votado y haya un contexto de mayor exigencia de la representación política electoral. También buscamos contribuir, ser una parte activa de esta cultura legal democrática que en materia electoral se construye y se defiende todos los días. Nuestro reto en materia de comunicación sustantiva y eficaz ya ha quedado muy bien expuesto por el magistrado Lamata, y sobre todo asumir que la justicia abierta exige más allá de transparentar procesos, datos y decisiones, transformar las prácticas y los mecanismos de trabajo de las instituciones públicas, en particular de las instituciones de justicia. Y para que nos puedan seguir en redes sociales, les compartimos aquí nuestras cuentas y les agradecemos mucho por su atención. Agradecemos a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la impartición de esta conferencia magistral. Solicitamos al magistrado Mauricio Gordillo Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, haga entrega de unos reconocimientos a los magistrados ponentes. Un placer para nosotros contar hoy con su presencia y permítanme entregarles este sencillo pero muy significativo reconocimiento a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas por su destacada participación con esta conferencia magistral denominada Justicia Abierta. Nos queda claro, sencillez en el lenguaje para hacer accesible la labor judicial a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Sí, una foto. Sí, la altura es un poco. De esta manera agradecemos al honorable presidium su asistencia, así como a cada uno de ustedes a este evento. Muchas gracias y muy buenas tardes. Compañeros magistrados.